Bienvenidos. En esta oportunidad les voy a estar haciendo conocer y compartir mi experiencia sobre mi proyecto innovador que he ido trabajando de manera asincrónica con los estudiantes de sexto y quinto año de educación secundaria comunitaria productiva en la Unidad Educativa Técnico Humanístico Tomás Catari, ubicada en el distrito Huaqui del municipio de Huaqui, del departamento de La Paz, de Bolivia, ¿no? Entonces, para ello he utilizado esta herramienta Google Classroom, ¿no? Que pertenece a la Google Suite de Google, ¿no? Que podríamos aprovechar de las diferentes maneras desde YouTube, Gmail, Drive, además de utilizar para nuestras videoconferencias Google Meet, luego utilizar documentos de Google, hojas de cálculo de Google, presentaciones, handouts, bloggers, libros, Google Keep, Jamboard, pizarras acrílicas, ¿no? Luego Google Earth, que me permite buscar algunas mapas de todo el mundo, ¿verdad? Luego tenemos arte y cultura, podcast, como algunas ediciones de audio, ¿no? Y todas estas herramientas pertenecen a Google Suite y la verdad que son de uso muy práctico y muy versátil, ¿no? Vamos a iniciar con un almacenador en la nube que se llama Google Drive. Hacemos clic. Aquí personalmente utilizo para subir todos mis archivos importantes y archivos que comparto con los estudiantes, ¿ya? Ya que solamente con tener la cuenta de Google puedo abrir mis documentos desde cualquier punto que me encuentre en cualquier lugar del planeta, ¿no? Esta herramienta Google Drive me permite almacenar 15 GB de almacenamiento de manera gratuita. Y si quiero alargar, eh, o ampliar mi capacidad de almacenamiento, bueno, ya tengo que direccionarme a comprar, ¿no? Entonces, para ello he ido trabajando con los estudiantes y además he utilizado para guardar mis documentos que he realizado en las diferentes herramientas que me permite utilizar Google, ¿no? Google Suite. Entonces, es fácil de utilizar esta herramienta Google Drive. Por ejemplo, ahora vamos a aprender a subir cualquier documento que tengamos, sean archivos PDF, archivos en MP3 o archivos en MP4, videos que sean importantes para nosotros, ¿no? Nos vamos a nuevo, en la parte superior izquierda, y subir, ¿no? Subir un archivo. Luego, de aquí puedo subir cualquier documento que se me plazca y me interese, ¿no? Por ejemplo, en esta oportunidad voy a subir a ver este archivo PDF. Hago clic en abrir, hago clic en el PDF y abrir. Y luego se sube el archivo directamente a nuestro almacenador, ¿no? Entonces solamente en esta oportunidad ya sería buscar, ¿no? Aquí por ejemplo ya tenemos, ¿no? ¿Dónde está? Aquí. Aquí está el archivo que hemos subido recientemente. Y bueno, pues esto puedo compartir con los estudiantes a manera de información, ¿no? Porque toda información en el internet debe ser aprovechada, ¿no? Además de crear mis propios recursos, ¿verdad? Luego, aquí se encuentra este archivo ya subido. Entonces, bueno, pues es fácil de utilizar este almacenador Drive, ¿no? Luego también puedo crear ya algunos documentos Google, hojas de cálculo Google, presentaciones Google,
además de formularios Google. Esto me sirve para generar encuestas o si no preguntas, o utilizar en la parte educativa como formulario de evaluación, ¿ya? Dibujos Google, Google Maps, sitios de Google para generar algún sitio que me permita directamente enlazar todos los materiales que vaya trabajando, ¿no? Luego Jamboard, Google Jamboard, que me permita trabajar una pizarra digital, ¿no? Conjuntamente con los estudiantes, ¿ya? A ver, vamos a crear en esta oportunidad un Google presentación. Creamos. Aquí nos permite seleccionar entre una presentación blanco y de una plantilla. Aquí podemos generar directamente desde una plantilla, ¿no? De una plantilla que ya está creada, ¿no? Entonces, seleccionamos la que mejor nos parezca, ¿ya? Entonces, álbum de fotos. Y va a abrir. Y bueno, pues aquí ya sería solamente modificar y guardarlo, ¿no? Entonces, así vamos trabajando con este tipo de herramientas de Google, ¿ya? Entonces, es a veces pertinente aprovechar estas circunstancias porque ya están precreadas, además tienen ya formas establecidas y solamente ya sería cambiar algunas fotografías, ¿no? Entonces, este tipo de Google presentaciones me permite, digamos, directamente compartir con un estudiante o con algún colega, ¿no? No necesita realizar una opción de guardar, ¿no? Entonces, aquí ya podemos borrarlo o si no, añadir otra imagen que me sea útil de acuerdo a mí. De acuerdo a la necesidad que tenga para exponer, ¿no? ¿Ya? Entonces subimos, jalamos y subimos, ¿no? Solo sería hacer clic y bueno, ya automáticamente ya puede establecerse en la presentación, ¿no? Entonces, es útil realizar este tipo de presentaciones en cuanto a nuestros desarrollos en videoconferencias, ¿no? Luego puedo compartir con algunos docentes o algunos compañeros o algunos estudiantes, ¿no? Solamente me da opciones a compartir con personas y grupos, ¿no? Aquí puedo agregar grupos con correos electrónicos o directamente copiar el vínculo, ¿no? Aquí tengo que tomar una situación en cuenta que debo cambiar para cualquier persona que tenga el vínculo, ¿no? Es decir, cualquier persona que tenga el vínculo va a poder observar, ¿no? Si no tiene el vínculo, bueno, aunque tenga el vínculo, si no está en la opción restringido, no va a poder observar lo que tenga esta presentación. Entonces sí o sí tengo que colocar en cualquier persona que tenga el vínculo, ¿ya? Y listo. Y sería copiar este vínculo y enviar a los estudiantes, ¿no? Sea en WhatsApp o algún documento que desee compartir el enlace, ¿no? O algún sitio web, ¿no? ¿Qué más tenemos? Vamos a ir direccionarnos ahora a cómo hemos trabajado en nuestras clases asincrónicas de aula virtual utilizando la herramienta Google Classroom, ¿de acuerdo? Observamos los cursos que me he unido, además
de los cursos que he creado. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ahí observamos en la parte superior izquierda los cursos de aula virtual de los estudiantes de quinto y de sexto. Y más abajo los cursos que me he ido uniendo, ¿ya? Vamos a observar el ejemplo de aula de mecánica automotriz de quinto año de educación secundaria. Como les mencioné anteriormente, trabajo con la formación de BTH con los estudiantes de quinto año de educación secundaria. Entonces ellos anteriormente se han unido de una manera bien sencilla porque este Google Classroom me permite que se unan los estudiantes de una manera práctica, no solamente copiando estos códigos de acceso, ¿no? O simplemente sería copiar este vínculo de invitación. Se copia el vínculo y enviar a los estudiantes, sea en WhatsApp o si no en algún sitio web, ¿no? Y posteriormente ellos se van a poder unir, ¿ya? Aquí observamos las novedades en la parte superior, en una de las pestañas. Y aquí nos menciona las novedades o algunas acciones que vaya desarrollando frecuentemente. Aquí, por ejemplo, puedo compartir algo con los estudiantes, ¿no? Sea una fotografía o si no, algún mensaje, ¿no? A seguir estudiando, digamos. Entonces, esto puedo agregar para qué cursos, solamente para el quinto o para los dos cursos. Entonces, la opción me da para un solo curso. Y también puedo compartir con todos los estudiantes, con algunos, ¿no? Luego publico, ¿no? Entonces ya me sale acá como una novedad para ellos. ¿Ya? Luego tengo establecida los trabajos de clase que he ido realizando de acuerdo al área de formación, según las unidades temáticas. Entonces, desde el inicio, que lo he creado desde un formulario, ¿no? Un formulario Google que me permite darle bienvenido según la encuesta, ¿no? Aquí en la evaluación de metodología he ido trabajando con los estudiantes con clases a distancia también. Para ello se tenía que realizar una pequeña evaluación de lo aprendido. Entonces he hecho uso de Google Forms, ¿no? Entonces aquí podemos observar que, a ver, lo voy a editar y hacerles conocer un poco de cómo he ido generando este tipo de formularios, ¿no? Entonces en la parte de superior he ido colocando el título, luego añadiendo una pregunta, ¿no? En esta parte que nos menciona una cruz con un círculo, agregar una pregunta, entonces para su nombre y apellido, y esta sección he saltado con esta parte que es agregar sección, ¿no? Entonces así he ido creando para las preguntas y bueno, ellos con los materiales que se les ha proporcionado ya tenían que haber aprendido, ¿no? Entonces este tipo de formularios Google me permite trabajar de una manera práctica y además más interactiva, ¿no? Con los estudiantes, ¿ya? Y bueno, pues después de haber generado toda esta encuesta o test de evaluación, ya solamente sería enviar a quienes. Aquí me pide enviar formulario, enviar por correo, o si no, directamente abreviar su URL y mediante este URL ellos van a poder acceder, ¿no?
Esto podría ser destinado también a un grupo de WhatsApp o si no a un grupo de eh, sitio web, ¿no? Posteriormente, eh, para establecer de manera práctica el uso de, por ejemplo, herramienta calibrador o vernier, he hecho uso de un simulador, ¿ya? En una clase virtual, utilizando Google Meet, ¿ya? Entonces, eh, el Google Meet me ha permitido trabajar de manera interactiva con los estudiantes, además de fortalecer los conocimientos, ¿ya? Entonces, puedo crear una reunión nueva. Vamos a iniciar programando una clase eh, virtual con Google Meet, ¿ya? Entonces, para ello es bueno programar, ¿ya? Entonces, yo puedo irme directamente en la parte superior de la aula virtual a calendarios de Google. Entonces aquí ya puedo generar una clase virtual, ¿ya? Por ejemplo, para septiembre 15 a horas 10, digamos, pues ya voy a poder generar una clase virtual, ¿no? Entonces, y es así de esa manera que he ido creando mis recursos. Clase. Luego aquí me da el evento, qué día va a ser, a qué hora, el recordatorio si es que deseo. Entonces, agregar una videoconferencia con Google Meet. Hago clic y a los estudiantes ya proporciono directamente este enlace para que se unan, ¿no? ¿Ya? Entonces, el estudiante me va a poder acceder directamente desde su dispositivo móvil y luego acceder a la reunión o a la clase virtual. Ahora voy a copiar para que sea más formal. Copio y voy a guardar esta clase virtual del martes 15 de septiembre de este año a las 10 hasta las 11. Luego copiando, puedo generar acá, crear un material y ahí voy a poder realizar mi enlace de clase virtual, ¿no? Agregar, vínculo y control V, copiar, agregar vínculo, ¿no? Ya está creada y sesión clase virtual 2, ¿ya? Acá puedo colocar una C con el link que se encuentra en la parte inferior. Listo. Y eso sería todo. Acá me da opciones para compartir en una sola aula o las dos, ¿no? Entonces luego pues tenemos también compartir con todos los estudiantes o con algunos, ¿no? Y en qué tema deseo asignar, ¿no? Entonces si no tengo tema lo dejo así nomás, ¿no? Y lo publico. Entonces ya tengo generada mi recordatorio de clase virtual. Entonces solamente aquí tendría que haber editado y colocar martes
martes 15 a horas 10. Entonces ya lo voy a guardar con ese recordatorio. Entonces los estudiantes inmediatamente cuando les llega la notificación, ¿no? Porque ya ya ha debido llegar la notificación. Y bueno, pues van a poder acceder ellos directamente a la sesión de virtual, ¿no? Luego, realizando esta programación de clase virtual, mi persona ha ido trabajando con una herramienta que se llama Calibrer. En el área de formación de mecánica automotriz, utilizamos herramientas, instrumentos de precisión. Entonces, para aquello, el estudiante debe tener conocimiento de estas herramientas mencionadas. Entonces, nos vamos a Google, escribimos simulador o Calibrer virtual. Simulador virtual, ¿no? Simulador de Vernier. Entonces nos va a dar ahí varias opciones, ¿no? Entonces aquí nos menciona, por ejemplo, un simulador de Vernier en sistema internacional, en milímetros, ¿no? Que puede ser aprovechada con los estudiantes para dar ejemplos y además interactuar con ellos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Aquí nos muestra esta herramienta. Use las setas para separar, ¿no? Aquí ya estamos separando. Entonces, si queremos hacer esta herramienta nos permite medir algún magnitud, ¿no? De algún objeto. Entonces, para ello utilizamos estas quijadas, ¿no? Que son móviles. Entonces, para ello esto es una herramienta de precisión, ¿no? Y el estudiante técnico debe tener conocimiento de aquello. Entonces aquí nos muestra esta herramienta que tiene una distancia de acá hasta acá, desde este punto hasta aquí, 24.80 centésimas, ¿no? De milímetro. Entonces sí, con los estudiantes puedo ir interactuando y fui interactuando de manera virtual y en línea, ¿ya? Luego también me da opción a trabajar con sistema inglés, ¿no? Entonces me voy también a una de las opciones de las pestañas y me voy a calibrador virtual, ¿no? Simulador de fracciones de pulgadas. Entonces en la parte inferior me encuentro con este simulador que también puedo utilizarlo de manera didáctica y de manera directa con los estudiantes, está conociendo y determinando el tamaño de cada magnitud, ¿no? Hasta ahí tenemos un ejemplo que nos menciona que de aquí hasta acá tenemos una pulgada y tenemos 11.128 avos de pulgada más, ¿no? Entonces, así vamos trabajando con las herramientas interactivas en la área de mecánica automotriz. Luego, mi persona ha ido trabajando con los estudiantes con algunos quiz o algunos herramientas como quiz o Kahoot que me permiten evaluar de manera dinámica con los estudiantes, ¿ya? Para ello he utilizado, por ejemplo acá, un quiz de Kahoot, una evaluación hecho en Kahoot, ¿no? Entonces, esta herramienta me permite generar cuestionarios de manera práctica, además de manera muy dinámica y de manera competitiva para los estudiantes, ¿no? Ya que ellos en esta etapa del siglo XXI
ellos tienen conocimiento de la tecnología en la mano y entonces tienen que saber aprovechar esas situaciones, ¿no? Entonces aquí he ido realizando algunas de mis cuestionarios que me son útiles para desarrollar mis retroalimentaciones, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, observamos sensores del motor del automóvil, ¿no? Entonces, ellos mediante la lectura que realicen, tienen que seleccionar qué tipo de sensor observa y cuál es el sensor que está ahí en la imagen, ¿no? Entonces, así observamos y conociendo cada sensor que se tenga, ¿no? Y el estudiante va a poder acceder en modo reto y va a poder evaluarse o va a poder también jugar al mismo tiempo y bueno, pues va a poder aprovechar en su aprendizaje, ¿no? Entonces es lo que se ha realizado en Kahoot, ¿ya? Entonces es una herramienta de fácil trabajo y además bueno, pues solamente se necesita un poco de creatividad para relacionar todo tipo de cuestiones, ¿no? Mis Kahoots, ahí tenemos sensor del automóvil, motor, entonces instrumentos de medición, entonces son herramientas que me permiten asignar recursos multimedia, ¿no? Posteriormente también he ido trabajando con enlaces de quizzes, ¿no? Entonces este quizzes a mí me ha permitido, digamos, me ha ayudado a fortalecer y a retroalimentar y además de trabajar de manera directa con los estudiantes, porque aquí se puede crear de manera te da dos opciones para crear, ¿no? En modo cuestionario o en lección, ¿no? Entonces en modo lección puedes generar tus tipo diapositivas, ¿no? Y al mismo tiempo puedes introducir algún tipo de cuestión, preguntas para el estudiante, ¿no? Entonces el estudiante mientras va realizando sus lecturas va a poder también retroalimentándose con las preguntas que son, bueno, pues de impacto y de interés, ¿no? Para ellos, ¿ya? Entonces, son herramientas que son muy útiles en cuanto a todo tipo de área de formación, ¿no? Posteriormente, he ido trabajando con los estudiantes de sexto, en algunas temáticas, realizando mis ediciones de video, ¿no? Acá, por ejemplo, mi persona ha ido grabando a sitio de YouTube para que se reproduzca sin mucha dificultad, ¿no? Por ejemplo, aquí mi persona ha ido desarrollando según las unidades temáticas videos que me han permitido llegar al estudiante y bueno, pues que el estudio sea de manera asincrónica, ¿no? Seguimos estudiando los circuitos eléctricos y la ley de Ohm. A manera de estar entrando a lo que es la ley de Ohm, vamos a conocer qué es un circuito eléctrico. Ustedes a ver un entonces se puede crear este tipo de información para que el estudiante comprenda de mejor manera, ¿no? El paso de electrones puede llegar a cerrar el circuito y además prender la carga o la resistencia. Entonces, se me es útil trabajar directamente con YouTube. Simplemente es copiar el vínculo y añadirlo en la parte. A ver, por ejemplo, vamos a crear aquí. Crear un material, por ejemplo, ¿no? Puedo buscar aquí directamente desde YouTube o si no, desde un YouTube
ya ha sido creada, ¿no? O si no, alguno de mis videos que he subido, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a buscar algún tipo de información. Estamos buscando algún tipo de información que me sea útil. Entonces solamente sería copiar el vínculo y llevarlo a mi aula virtual. Aquí estamos, ¿ya? Entonces sería el video de motor dinámico. Motor dinámico. Y aquí en la descripción haga clic en el enlace. Aquí puedo crear mi vínculo. Pegamos, agregamos y bueno, pues ya directamente ya es para publicar. ¿Para quién es? Para un curso, ¿no? Para este curso también. Luego sería establecer en qué tema. Como no vamos a colocar en tema todavía, ya sería publicar, ¿no? Entonces el estudiante va a ir revisando y va a estar enterándose de lo que es este tipo de información, ¿ya? Luego, para establecer algunos tipos de pruebas en mecánica automotriz, he ido utilizando algunos simuladores, ¿ya? Simuladores como el Ectude, en una clase en una clase virtual, ¿ya? El Ectude Challenger, así se llama esta aplicación. Es un simulador que me permite interactuar de manera práctica con los estudiantes y bueno, pues sea un poco más interactivo y además más atractivo para ellos, ¿no? Aquí podemos observar el Ectude. Solamente tienes que iniciar y registrarte, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a iniciar una prueba de simulador. Este simulador también es de paga, pero también tiene de uso libre, ¿ya? De uso gratuita, ¿ya? Aquí tenemos un orden de trabajo en el taller. Entonces, aquí nos muestra la descripción, declamación, diagnóstico de encendido, lista de comprobación. Entonces, vamos estableciendo de una manera bien didáctica, ¿ya? La parte superior izquierda podemos observar chapa de contacto y podemos todavía simular al estudiante que estamos en un vehículo, ¿no? Ahí encendemos. A ver. Ahí encendemos el vehículo y estén, digamos, funcionando, ¿no? Aceleramos. Entonces, ahí el estudiante ya puede captar en qué momento está, en qué momento estamos para el proceso de ignición, el proceso de start y además en qué momento lo podemos apagar, ¿no? Podemos interactuar de esa manera, ¿no? Con los estudiantes. Luego también me brinda este multímetro, ¿no? Para realizar algunas pruebas en lo que es el vehículo, ¿no? Entonces aquí, si queremos hacer prueba de algún, digamos, de la batería, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el polo negativo, luego también tenemos el polo positivo, solamente sería estirar y encendemos, ¿no? Aquí podemos hacerles conocer cuál es el uso del multímetro, ¿no? Luego, como se mide en voltaje, entonces este rango nos mide en voltajes, entonces solo seleccionamos un rango mayor. Como sabemos que la batería tiene más o menos de 12 a 15 voltios, entonces establecemos un rango superior y ahí medimos que nos muestra la batería si está cargada o descargada, ¿no? Actualmente ahí nos menciona que tiene 12.10 volts, ¿no? Entonces, si encendemos, obviamente tiene que aumentar, ¿no?
Entonces ahí también aumenta. Es un simulador muy interesante que se podía trabajar con los estudiantes, ¿ya? Y así también tiene diagramas eléctricos, eh, algunos sistemas de diagnóstico para identificar los problemas de vehículos, ya que hoy en día los vehículos, bueno, pues es todo electrónico, ¿no? Entonces, este simulador, bueno, me ha ayudado a trabajar con los estudiantes de una manera práctica, versátil y dinámico, ¿no? En una sesión de virtual y en clase en línea, ¿no? Bueno, agradecerles su tiempo que nos ha brindado para ayudarnos y fortalecernos en nuestro proceso de aprender, ¿no? Porque todos vamos aprendiendo y bueno, pues nadie sabe naciendo, ¿no? Nace sabiendo, ¿no? Entonces para ello, bueno, pues la práctica también hace al maestro y para ello diariamente nosotros debemos estar buscando diferentes tipos de informaciones que nos permitan llegar al estudiante de alguna manera y, y bueno, pues muchas gracias por su atención y Dios lo bendiga.